Bienvenidos, veamos otro ejemplo sobre calorimetría. El problema nos dice esto: un calorímetro de cobre con masa de 0.446 kilogramos contiene 0.095 kilogramos de hielo. El sistema está inicialmente a 0 grados Celsius. Nos hace dos preguntas. Literal A: si a la lata se agregan 0.035 kilogramos de vapor de agua a 100 grados Celsius y a una atmósfera de presión, ¿qué temperatura final alcanzará la lata del calorímetro y su contenido? Y literal B: a la temperatura final, ¿cuántos kilogramos habrá de hielo, cuántos de agua líquida y cuántos de vapor? Bien, en este problema se nos presenta una situación en la cual el sistema o parte del sistema se transforma. Hay transformaciones, hay cambios de estado. Nos piden que encontremos cuál es la temperatura de equilibrio de este sistema y verificar cuánta cantidad de masa queda, si es sólido, si es vapor o si es líquido. Iniciamos con la pregunta A. Determinemos cuál es la temperatura de equilibrio. Voy a considerar que el sistema, hay transformación, que al final llegamos a una temperatura que está en el intervalo de 0 a 100 grados Celsius. Recuerden esto: una temperatura de equilibrio para un sistema de transferencia de energía siempre debe estar entre un intervalo mínimo y un máximo. No puede sobrepasar el máximo y no puede estar por debajo del mínimo. Por conveniencia y por facilidad, voy a trabajar las cantidades en gramos y los calores específicos, calores latentes en calorías sobre gramos grados Celsius y calorías gramos respectivamente. Estas son las temperaturas iniciales y aquí están también todos los datos que se nos mencionan. Voy a llamar entonces al calor del hielo como Q sub H. ¿Qué sucede con el hielo? El hielo va a absorber parte de la energía, la cual lo va a derretir, y también, si esta energía es suficiente, va a aumentar su temperatura una vez esté derretido. Entonces podemos decir que el calor del hielo se compone por dos cantidades: el calor de fusión más el calor que aumenta su temperatura. El calor de fusión es el producto de la masa del hielo por el calor latente de fusión, más el calor para aumentar su temperatura es simplemente mc delta T. Bien, con esta información voy a dejar una pequeña ecuación. Esto sería M por calor latente más mc, temperatura de equilibrio, que es la que andamos buscando, menos temperatura inicial. Voy a reemplazar los datos. La masa del hielo es de 95 gramos. Su calor latente es de 80 calorías sobre gramos, más, cuando el hielo ya esté derretido, la masa se conserva, son 95 gramos, pero el calor específico ya no es el calor específico del hielo. A no ser que el hielo estuviera a menos de 0 grados Celsius, entonces tendríamos que ocupar el calor específico del hielo y entonces ocuparíamos el producto mc delta T para aumentar esa temperatura. Pero en este caso se ha derretido y entonces ya es líquido. Su calor específico sería el del agua, agua líquida. Una caloría, gramos grados Celsius, por la diferencia de temperaturas. La temperatura de equilibrio menos la inicial es 0 grados. Bien, voy a hacer los productos indicados y esto nos quedaría de esta forma: 95 por 80, que nos daría 7600 calorías, más 95 calorías sobre grados Celsius por la temperatura de equilibrio. Bien, voy a dejar indicada entonces esta ecuación. Este sería el calor del hielo. Ahora me voy a enfocar en el calor del calorímetro. El calorímetro simplemente aumenta su temperatura. Entonces escribo mc delta T. Esto es igual a la masa del calorímetro
por el calor específico, como está hecho de cobre, colocó su calor específico por el cambio de temperatura. Temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. Reemplazo aquí los datos. La masa del calorímetro es de 446 gramos por el calor específico del cobre por el cambio de temperatura. Temperatura de equilibrio menos la inicial. Como el cobre estaba con el hielo al principio, tiene la misma temperatura. Entonces este producto me quedaría igual a 41.48 por la temperatura de equilibrio. Bien, aquí dejo indicada entonces esta otra ecuación. Este es el calor del calorímetro. Por último, tenemos el calor del vapor. El calor del vapor. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el vapor está entregando energía, desciende su temperatura, obviamente está a 100 grados, por lo tanto tiene que transformarse primero, tiene que cambiar de estado, tiene que condensarse y luego el calor o la energía que le queda la utiliza para elevar la temperatura del otro sistema. Entonces hay una condensación y luego hay un descenso de temperatura. Lo voy a escribir de esta forma. Calor de vaporización, que en este caso sería de condensación, más mc delta T. Este segundo término es el que produce el descenso de la temperatura. Ahora bien, como es un calor que se va a entregar, voy a escribirlo como negativo, menos m por el calor latente de vaporización, más mc delta T. Vean que aquí no estoy colocando el signo menos porque ese signo menos va a salir de la diferencia de temperaturas. Voy a colocar entonces los datos. La masa del vapor es 35 gramos. Por el calor latente de condensación, que es el mismo de vaporización, que serían 540 calorías sobre gramos, más la cantidad de vapor condensado, que ya sería agua líquida, 35 gramos, que es lo mismo, se va a transformar todo lo que estamos suponiendo, por el calor específico. Como es agua, entonces sería agua líquida, sería una caloría, gramos grados Celsius. Por el cambio de temperatura, temperatura de equilibrio menos la inicial, que son 100 grados Celsius. Bien, voy a ejecutar los productos indicados, 35 por 540, que nos daría menos 18.900 calorías. Y acá nos quedaría más 35 calorías sobre grados Celsius por la temperatura de equilibrio, menos 35%, que nos daría 3.500 calorías. Bien, voy a combinar este término con este término y esto nos daría 3.500 más 18.900, eso nos daría menos 22.400 calorías más 35 calorías grados Celsius por la temperatura de equilibrio. Bien, esto es el calor del vapor. Tengo entonces estas tres cantidades. Ahora, el principio de conservación de energía nos dice lo siguiente. La sumatoria del calor neto es igual a cero en un sistema que es perfectamente aislado. Voy entonces a sumar los calores que se transfieren, que sería el calor del hielo, más el calor del calorímetro, más el calor del vapor. No olvidemos que el vapor está a más temperatura que los otros dos, por lo tanto él entrega energía. Y esto es igual a cero. Voy a colocar entonces cada una de estas cantidades. El calor del hielo, que son 7.600,
Voy a olvidarme en un momento con las unidades, voy a trabajar solo con los valores numéricos. 7600 más 95 por la temperatura de equilibrio. Ahora con el calor del calorímetro, que es de 41.48 por la temperatura de equilibrio, más el calor del vapor, que son menos 22.400 calorías, más 35 por la temperatura de equilibrio. Esto es igual a 0. Bien, aquí me vuelvo a olvidar de las unidades, las voy a eliminar y aquí voy a colocarlo así. Bien, ahora voy a tomar este término y este término. Y lo vamos a sumar. 95 más 41.48 más 35. Eso nos da 171.48 por la temperatura de equilibrio. Bien, y estos dos los voy a sumar, este con este, y voy a pasar el resultado al otro lado. Eso sería entonces 22.400 menos 7.600. Eso nos da 14.800. Por tanto, la temperatura de equilibrio es 14.800 entre 171.48. Esto es igual a 86.31 grados Celsius. Bien, ya tenemos entonces la temperatura a la que el sistema va a alcanzar el equilibrio. Y si nos damos cuenta acá, esta temperatura está entre el intervalo de 0 y 100 grados, que son los valores mínimos y máximos que corresponden a este sistema. Por lo tanto, podemos decir que esta respuesta tiene lógica, tiene sentido, ¿verdad? Es una respuesta correcta. Procedamos entonces a hacer lo siguiente. Dice en el literal B, a la temperatura final, ¿cuántos kilogramos habrá de hielo, cuántos de agua líquida y cuántos de vapor? Bien, considerando ahora que el sistema llega a esa temperatura de equilibrio, la pregunta que se nos hace es ¿cuántos kilogramos quedarán de hielo, cuántos habrán de agua líquida y cuántos de vapor? Para saber esto necesitamos, por ejemplo, cuánta energía ocupamos para transformar el hielo sólido a líquido y cuánto necesitamos de energía para transformar el vapor en líquido también. Si la energía, por ejemplo, que el hielo necesita para transformarse en líquido es insuficiente, entonces no se puede transformar todo el hielo, sino que queda una parte. Lo mismo con el vapor, si no es toda la energía la que necesita entregar, pues va a quedar una parte condensada. Entonces vamos a calcular las siguientes energías. Voy a calcular primero cuánta energía aporta el vapor, porque es el que está a mayor temperatura. Él tendrá toda la energía que va a entregar. Voy a colocar entonces acá el calor del vapor, que habíamos dicho en una ecuación acá, que ese calor es menos 22.400 calorías más 35 calorías sobre grados Celsius por la temperatura de equilibrio. Ahora que ya tenemos la temperatura de equilibrio, podemos darnos una idea de cuánta energía entrega el vapor. Esto sería por 86.31. Bien, aquí nos daría menos 22.400 calorías más 35 por 86.31. 3020.85. Bien, entonces el calor total que aporta el vapor será igual de menos 19.379.15 calorías. Bien, esto es lo que puede aportar, toda la energía que puede entregar. Es negativa porque obviamente la va a ceder. De toda esta energía, el calorímetro toma parte de ella.
Por lo tanto, le voy a restar la energía que toma el calorímetro, porque solo nos interesa la masa de hielo, la masa de agua y la masa de vapor que queda como restante. Entonces voy a colocar acá el calor del calorímetro, que es igual a decir esto. El calor del calorímetro decíamos que era 41.48 por la temperatura de equilibrio. Esto es igual a 41.48 por 86.31 grados Celsius. Bien, esto nos daría 41.48 por 86.31, 3580.14. Esto serían calorías. Entonces, a 19.379.15 le voy a restar esta cantidad. O sea que el calor que todavía nos queda del vapor corresponde a menos 15.799. Le voy a colocar 0 calorías. Bien, acá tenemos el calor disponible todavía por el vapor. Ya el calorímetro toma una parte de eso. Queda entonces nada más el hielo. Veamos entonces cuánta energía necesita el hielo para derretirse. Luego que se derrite también tiene que aumentar su temperatura. O sea que ahí tenemos dos cantidades que son las que nosotros indicamos anteriormente. El calor del hielo es igual 7600 calorías más 95 por la temperatura de equilibrio. Bien, voy a reemplazar los datos. Esto sería 7600 más 95 por 86.31. Bien, este resultado sería igual a 15.799.45. Esto serían joules. Perdón, esto serían calorías. Bien, ahora si restamos de esta cantidad, dado que estoy ocupando aproximaciones, vamos a tener un remanente. Si yo resto el calor del vapor menos el calor del hielo, voy a tener un remanente de 0.45 calorías. Pero en realidad esta cantidad es muy pequeña comparado con todo esto, aparte que hemos hecho bastantes aproximaciones. Entonces voy a decir esto, que si yo resto el calor del vapor menos el calor del hielo, esto es aproximadamente 0.45, que comparado con las cantidades que son mucho más grandes, esta es una cantidad muy despreciable, ¿verdad? Por los factores que ya mencioné. Entonces podemos decir que toda la cantidad que entregó el vapor ya se repartió una parte en el calorímetro y el resto en transformar el hielo. Por tanto, se derrite el hielo y también se condensa el vapor. ¿Qué masa de agua tenemos entonces como líquido? La masa total, que sería la del hielo, con la del vapor. Concluyamos entonces. La masa que queda líquida. Masa de agua, le voy a colocar acá, es igual a la masa del hielo, que son 95, y la del vapor, que son 35. 95 gramos más 35 gramos. Y esto nos daría de 130 gramos. Y toda esta masa es líquida. Entonces, como se transformó todo el vapor y se transformó todo el hielo. Con esto respondemos entonces la pregunta que nos hacen en el literal B. Y hasta acá terminaría este problema. Gracias.